Bueno, entonces le damos la bienvenida a esta primera sesión del seminario eh, Estéticas de la Extracción, eh, miradas latinoamericanas a las crisis contemporáneas, que forma parte de un proyecto que tiene como título Estética de la Extracción, 4 aproximaciones a zonas críticas de los mundos contemporáneos, que cuenta con el apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura. Eh, Esta es la primera sesión de este seminario. Contamos con la visita y la participación de Ana Cornide, ya la vamos a presentar. Y como comentaba, esto forma parte de un proyecto de investigación que realizamos junto con Antonio Hernández, con la asistencia de Isaac Márquez, que se llama Estética de la Extracción, 4 aproximaciones a zonas críticas contemporáneas, que busca, digamos, de una manera muy escueta, entender las relaciones entre propuestas artísticas, discursos académicos y actividades prácticas y también decires de activistas en México que discuten las prácticas extractivas en sus múltiples dimensiones en América Latina hoy día. Nosotros estamos trabajando con 2 colectivos teatrales bastante relevantes en la escena mexicana, Teatro Línea de Sombra y Teatro Ojo, y específicamente con 4 de sus piezas de Teatro Línea de Sombra, Danzantes del Alba y Filo de Caballos de Teatro Ojo, Deus Ex Machina y Volverse Negro, y estamos, digamos, tratando de asumir las piezas como una perspectiva, como un lugar de mirada que nos permite ver procesos extractivos, procesos de destrucción ecológica, procesos de desposesión corporal y subjetiva, eh, digamos, tratando de crear lo que llamamos una estética de la extracción, que no es exactamente un discurso sobre el arte, ni es tampoco exactamente un discurso, digamos, desde o solo sobre la academia, ¿no? Entonces el proyecto intenta pensar qué es lo que está surgiendo en estos momentos a partir de ese entrecruzamiento de miradas, ¿no? El seminario es una exploración, son 6 sesiones con aproximaciones distintas. Quisimos empezar con Ana porque nos parece importante hacernos una pregunta sobre los desiertos, las fronteras y las formas de encierro de migrantes en Estados Unidos. Esto lo podrá decir ella con mayor precisión. Solo quisiera hacer un breve homenaje. Hoy día murió la feminista italiana, mexicana, Francesca Gargalo, que creo que está muy conectada con los temas del seminario porque ha sido una actriz relevante. Yo creo que es, digamos, por su pensamiento y su obra, una actriz relevante en la creación de un feminismo autónomo, muy vinculado, digamos, con los feminismos indígenas y los feminismos y las preocupaciones ecológicas de los feminismos en América Latina. Entonces, bueno, le rendimos un homenaje, lamentamos su muerte y esperamos, digamos, que su contribución sea también una forma, digamos, de participar. Creo que es una forma de participar de las luchas políticas corporales y subjetivas que están en marcha en América Latina en este momento. Antonio. Sí, muchas gracias, Rodrigo. Buenas tardes. Muchas gracias a todos y a todas quienes están acompañándonos desde la sesión de Zoom del seminario y también quienes están escuchando y siguiendo la transmisión desde el Facebook Live. Bueno, pues un agradecimiento también muy especial a Ana Cornide por haber aceptado nuestra invitación y para abrir esta primera sesión, ¿sí?, del seminario virtual. Voy a hacer una brevísima presentación de Ana. Ana recibió su doctorado en la Universidad de Virginia y actualmente es profesora de Estudios Culturales y Trabajo Comunitario en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Arizona. Su actual proyecto de investigación se acerca a las fronteras no solo a través de movimientos sociales, sino a través de modos efímeros de ver, vivir e intercambiar fuera de la mirada imperialista fronteriza. Ana explora la literatura, el arte escénico y el cine que desafían la falta de equidad sobre los derechos visuales al alterar y manipular los modos dominantes de representación fronteriza.
Este proceso implica no solo intervenciones físicas, temporales en la geografía y los espacios comunitarios, sino también la manipulación de posiciones visuales y nuevos escenarios para el espectador. El año pasado publicó Tempestad, una cartografía corporal de la violencia, en la monografía titulada Representaciones de la violencia de género en producciones culturales latinoamericanas actuales, y acaba de terminar el capítulo New Narratives, Artist Marking Memory, para un libro sobre la práctica de los derechos humanos, que saldrá a comienzos del 2022. Es además cofundadora de la productora de arte Split Seed. Pues muchísimas gracias, Ana, y te escuchamos con muchísimo interés. Gracias a ti, Antonio, por la presentación y ahí me oyen, ¿verdad? Sí. Les decía que en el contexto presente estoy más que agradecida de estar en comunidad con todas vosotras. Y voy a comenzar a compartir mi pantalla mientras agradezco a Antonio. ¿La ven? A Antonio y a Rodrigo la invitación y sobre todo muchísimas gracias por convocarnos a todas. Es un honor que me hayáis invitado a hablar sobre esta frontera que habito, del que muchas tienen perspectivas críticas y perspectivas de vida. Y espero que todas os sintáis cómodas compartiéndolas durante la ponencia y espero que la conversación posterior. Y por último, antes de empezar, me gustaría recordaros que la tierra desde donde os hablo, Arizona, ha sido habitada por 22 naciones soberanas. Específicamente, Tucson es la tierra de los Tohono O'odham y los Pascua Yaqui. Y ahora me gustaría comenzar la presentación con la lectura de una carta que viene de un centro de detención, Eloy, y es una de las más de 20 cartas que me llegaron en el 2020. El nombre, el número A y el país de origen ha sido borrado para cuestiones de seguridad. Mi nombre es, con número de A, una de las detenidas por ICE en Eloy, Arizona. Soy ciudadana de... Necesito de su ayuda para salir de este lugar, ya que corremos riesgo de contagiarnos de COVID-19. Mi vida está en peligro y tengo miedo por mi salud. Estoy expuesta a contagiarme, ya que dentro del tanque Charlie, la mayoría de los detenidos han dado positivo a COVID-19 y los tienen aislados en el tanque 100. Yo me encuentro en el tanque 200 y de igual manera algunos oficiales han dado positivo. Y por esa razón nos laquean continuamente porque ya no hay oficiales para cuidarnos. Y les soy sincera, no nos dan jabón para lavar las manos. El baño está en nuestro mismo cuarto. La comida que nos dan no es nada buena. En estos momentos hay únicamente 25 oficiales trabajando, cuidando a miles de personas detenidas. Los oficiales, al momento de la comida, pasan al tanque que están contagiados y luego pasan a los demás tanques sin cambiar los guantes. Ya no nos sacan a la yarda. Sufrimos hambre y todos estamos en amenaza de contagiarnos. Por favor, ayúdenos. En medio de la pandemia, por un virus que afecta al sistema respiratorio, los centros de detención carecen de suministros básicos de jabón, desinfectante y máscaras. Los peligros de la atmósfera de la zona fronteriza pasan factura a los cuerpos que la habitan y la atraviesan. En este entorno altamente controlado, la geografía y la meteorología se instrumentalizan para controlar los flujos transfronterizos. El movimiento de redes se documenta, cataloga y transmite a las instituciones policiales, cuya política operativa es capturar y sancionar.
Las caravanas de migrantes que atraviesan la región reciben tratamiento de rutina por enfermedades respiratorias relacionadas con el polvo, mientras que los migrantes detenidos sufren cada vez más la exposición al mismo en alojamientos improvisados. La frontera entre Estados Unidos y México está definida por un aparato de vigilancia de infraestructuras físicas y virtuales que controlan todas las formas de vida dentro de la región fronteriza, desde el acceso básico en los puestos de control hasta el derecho a un cuerpo sano. Sofisticados mecanismos, drones de suelo con forma de perro sin cabeza y torres de vigilancia escanean el territorio marcado por muros, caminos y carreteras, puertos de entrada y filtran la información de forma rutinaria en diferentes tipologías de amenaza documentada o indocumentada. El complejo industrial de seguridad fronteriza funciona como una industria extractiva que reorganiza el espacio y tiene un impacto directo en el territorio. Los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, que ocupan parte del territorio de los Estados Unidos, no son solo manifestaciones del espacio fronterizo actual, son también un paisaje industrial. Estas son fotos que hizo David Taylor, profesor y fotógrafo de mi universidad, con drones. Es un paisaje industrial construido desde y para la comodificación del desplazamiento humano. Estados Unidos opera la infraestructura de detención de inmigrantes más grande del mundo y detiene a más de 450.000 personas al año. $159 es la cantidad promedio de dinero gastada cada día por el Congreso para mantener a una persona detenida. La expansión del sistema se debió a la cuota de camas arbitrarias, también conocida como el mandato de camas de detención, introducido en el 2009 por el senador Bill, quien implementó el siguiente lenguaje en la Ley de Asignaciones del Departamento de Seguridad Nacional, y cito: disponible bajo este rubro deberá mantener un nivel de no menos de 33.400 camas de detención. En 2021, ICE registró un total diario promedio de 50.000 migrantes encarcelados. Según los datos del gobierno federal, más del 70% de estas 50.000 camas contratadas actualmente por ICE se encuentran en prisiones privadas, como CoreCivic y Geo Group. Las decisiones sobre si alguien debe o no ser puesto en libertad bajo fianza son presupuestarias, no judiciales. Como resultado, miles de solicitantes de asilo, incluidos menores no acompañados, están siendo detenidos y trasladados de un centro de detención a otro sin derecho a fianza. La detención de migrantes es un régimen de creación racial que opera a través de las dinámicas entrelazadas del imperialismo global y la guerra interna contra las poblaciones racializadas. Si la mirada colonial aparece inicialmente como un régimen administrativo sobre los pueblos y la tierra, durante esta época digital el Estado extractivista realiza la desposesión a través de nuevas tecnologías. Este aparato hace invisibles las actividades del Estado corporativo. Lo que tenéis enfrente a la izquierda es el centro de detención Florence y a la derecha es el mapa civil de la zona, ¿no? Parecería que no hay nada alrededor y no lo hay, pero es todo propiedad privada en vistas a una posible expansión, y donde está la flechita naranja donde pone Ciudad de Mesa es el único lugar donde uno puede parar sin que el coche, o pararse sencillamente, sin que un miembro de la patrulla fronteriza, un miembro de la seguridad del centro de detención privado o incluso el sheriff o la policía local te inviten a salir o, dependiendo de lo que digas, te puedan detener. La industria de la seguridad fronteriza reorganiza el espacio dependiendo en gran medida de la visión y la vigilancia como su modo de dominación. Lo que uno puede ver y de qué manera uno puede ver o ser visto son resultados de prácticas visuales que se crean y mantienen a través de específicas configuraciones del espacio. Este ver en el espacio es una manera de situar a las personas en una relación jerárquica para extraer valor. Nicolás Mirzoeff llama a este régimen basado en la dominación a partir de una distribución desigual de la visibilidad, un régimen de separación necropolítico, donde las prácticas visuales y la distribución de la visibilidad se vuelven invisibles. La forma de ver que surge en este espacio se borra, produciendo un espacio en blanco, que luego puede ser reclamado como propiedad absoluta, donde ver como el Estado significa afirmar violentamente su dominio sobre poblaciones humanas y no humanas. En lo que se ve en el fondo son campos, normalmente de algodón, también controlados por las mismas corporaciones donde trabajan, en este caso, prisioneros de prisiones federales que también son parte de las mismas corporaciones.
Este espacio en blanco desde el que ver es el producto de la colonialidad, formado a partir de la borradura de las relaciones humanas y humanas con la naturaleza. En este espacio de borradura, la visión y la vigilancia se autorizan. El espacio en blanco transforma a una persona en una mercancía. La plantación, el barco y la reserva son espacios coloniales por excelencia donde el poder se consolida a través de regímenes visuales. Caitlin McKittrick cambia el registro de la plantación como tiempo pasado a uno en el que, y cito, la plantación descubre una lógica que emerge en el presente y se pliega para repetirse de nuevo. Fin de cita. La combinación de la borradura, la extracción y la vigilancia ha permitido al capitalismo basado en la vigilancia racial sobrevivir en ese espacio en blanco ejercido antes por el supervisor en la plantación y ahora por el dron, el vehículo aéreo no tripulado. La visión ahora es artificial, se automatiza y se distribuye, creando otros espacios de ocultación, desaparición, como la prisión y los centros de detención para migrantes y refugiados, forma donde la lógica de la plantación continúa. El capitalismo extractivo requiere una forma particular de gubernamentalidad que es corporativa, se apodera de los territorios y subsume la compleja lógica de las ecologías sociales para expandir su control representacional y material sobre la vida humana e inhumana. Este es el mapa de la distribución de todo el suroeste de los Estados Unidos de la patrulla fronteriza y, como veis, distribuyen el espacio no basado en el mapa. Nuevo México no aparece, sino que lo crean de una manera diferente. Esta lógica hace de la vida la propiedad. Bajo los sistemas digitales de vigilancia y detención, la vida se convierte en datos, al tiempo que dentro de la distribución geopolítica de la vulnerabilidad corporal y la inclusión diferencial, el cuerpo racializado está sujeto a la violencia física, que va desde el arresto y la detención hasta la deportación, pero es presionado constantemente por la conciencia de ser considerado sospechoso. La desaparición forzada es la forma emblemática que adopta esta violencia, precisamente porque no deja más que huellas dispersas. Para esta presentación me preguntaba cómo abordar toda esta problemática fronteriza desde una perspectiva local y a la vez histórica. Y me gustaría centrarme en dos pueblos, uno a cada lado de esta frontera, que se han convertido en escenarios protagonistas de la migración, aunque su historia no es particular a ellos. Desde que en 1994 la patrulla fronteriza impusiera la estrategia de prevención por disuasión, Prevention Through Deterrence, que cierra los puntos de entrada urbanos, la gente se vio obligada a cruzar por zonas remotas, territorio hostil, lo llaman, especialmente el desierto de Arizona. Esta es la tierra ancestral de los Tohono O'odham, atrapados entre fronteras. Del lado de los Estados Unidos, la reserva es el territorio más militarizado. Perdón, se me fue, creo, la pantalla. Perdón, vuelvo, ahora soy yo quien tiene problemas. ¿Ahí lo ven? Sí. Perfecto, perdón. Del estado de los Estados Unidos, de la parte de los Estados Unidos de este lado, la zona roja es el territorio más militarizado de todo el país. Y del otro lado, el territorio que registra un mayor número de desplazados en el estado de Sonora. Les voy a hablar de Ajo y San Francisco, conocido como San Francisquito. La historia del desplazamiento de San Francisquito permite una entrada en la compleja intersección de actividades legales e ilegales asociadas con la imposición de la frontera y su efecto no solo en los pueblos O'odham mexicanos que no disfrutaban de las protecciones de ser parte de una reserva, sino también en la comunidad O'odham en su conjunto que ahora no puede ir ni volver. En el 2020, el fotógrafo Gareth Smith propone un relato visual de este desplazamiento y su desaparición. San Francisquito, ubicado a unas 10 millas de la frontera, era un pequeño pueblo que por siglos fue un importante centro religioso O'odham. En el 2015, los que vivían allí fueron desplazados a la fuerza por el crimen organizado o autorizado, como lo llama Carlos Spector, que tomó el control del pueblo por su posición estratégica en el tráfico de personas y drogas. Según el último informe publicado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en el 2018,
En el estado de Sonora ha habido 180.896 personas desplazadas. La mayoría se ha ido a Cel, Sonoita, Hermosillo, Caborca. En los últimos 10 años todos los pasos tradicionales han sido cerrados, obligándoles también a pasar por Nogales o Sásabe. Y este es uno de los muchos altares a los migrantes que pasan, que dejan también sus propias velas y sus propios recuerdos, y en algunas de esas zonas se encontraron también restos o cuerpos. Y esto es Ajo, al otro lado de la frontera. Los puntos rojos son las bases de la patrulla, lo que se llama la frontera móvil. Y Ajo es en sí un pueblo de 2.800 habitantes, y su historia no es única en Arizona. Sobre la antigua industria minera surge la industria de la seguridad fronteriza. Ajo es un antiguo pueblo minero donde se extraía cobre, con la segregación política, social y económica de muchos pueblos, ¿no? Había 3 partes, y donde la huella del extractivismo se ve por todas partes. En la actualidad cuenta con la estación de patrulla fronteriza más grande del país, con 500 agentes y la capacidad de albergar hasta 900. Para tener una perspectiva del crecimiento de esta industria, en 1994 solo había 10 agentes frente a los 500 que hay en la actualidad, sin contar a todos los que están en el resto de puntos. Un proceso de militarización de la zona que incluye torres de vigilancia, equipos de radio, 4 bases operativas. Un pueblo rodeado de parques y refugios naturales, hasta ahora protegidos, donde solo en junio del 2021 se encontraron 43 cuerpos y restos humanos. El 2021 fue uno de los años más mortales en la última década. Al sur de Ajo, el refugio natural Cabeza Prieta tiene ahora 21.000 kilómetros de nuevas carreteras y caminos para la patrulla fronteriza. Y por el Parque Nacional Organ Pipe se expande la construcción de un muro de 10 metros en el sur de Ajo. El cementerio Odam fue demolido para dejar paso al muro de Estados Unidos con México durante la época de Trump, pero solo el pasado jueves el Senado autorizó otros 700 millones para continuar con esta construcción. La violencia ejercida en este territorio escapa tanto al icono como a la narrativa, es irremediablemente indexical. Es sobre todo una violencia sin sujeto, la manifestación material de un ámbito ilegal, oculto, que nadie puede adjudicarse y nadie se responsabiliza. En el 2020, la poeta Odam Ofelia Cepeda escribió un poema que acompañara a cada una de las fotos de Gareth Smith como testimonio de vida. Y les quiero compartir 2 de ellos. Not the intent of this desert. Each tiny blade of creosote leaf has a memory of the people that have come through. The sand absorbs the tears, nightmares, sorrows of the walkers. It muffles their cries. No one can hear them. This was never the intent of this desert. The little girl in the pink high-top sneakers. The little girl in a flowery party dress. She appears out of place in the poverty of an O'odham village. Her party dress says she is happy and enjoying her time here. Never mind the outdoor kitchen made of worn bricks. Never mind the dirt roads that cut one way and then another. The little girl in the pink high-top sneakers. The little girl in a flowery party dress. She appears out of place in the poverty of an O'odham village. Her party dress says she is happy and enjoying her time here. Never mind the outdoor kitchen made of worn bricks. Never mind the dirt roads that cut one way and then another, oblivious to the rules of roads. Follow them not knowing which is the main road and to what destination they lead. Like the roads, the lives of these children in the village meander. Their origins are vague, their destinations even more so. Do these children know they are descendants of holy people? Holy people who knew how to sing for rain and clouds,
people who were always in tune with the moisture of the ocean? Do they know their ancestors could call the wind and lightning and knew how to cleanse the earth? Do they know? They ride their bikes over a desert that for years was cared for by their holy ancestors. They must know, otherwise the little girl would not be out playing in a flowery party dress and glittery high-top sneakers. También en el 2020, el 3 y 4 de julio, en el fin de semana del Día de la Independencia en los Estados Unidos, los artistas visuales y de performance Cassils y Rafa Esparza presentaron un trabajo de arte activista creado en colaboración con 80 artistas para demandar la abolición del centro de detención y la cultura carcelaria de los Estados Unidos. Para ello, en un trayecto por la frontera marítima y terrestre del país, escribieron en vapor de agua mensajes creados por los artistas sobre más de 80 centros de detención, cortes migratorias, fronteras, campos de detención y otros lugares de genocidio y desposesión. Índices todos de los rastros esparcidos de una violencia no contabilizada. Escribir en el cielo, a vapor de agua, visualiza el proceso de ver, pero también hace visible los límites de la visión y la ceguera estructural del que mira un lugar borrado, e intenta capturarlo en una imagen. De ahí que las imágenes finales, la frase escrita en el cielo, sean imágenes arruinadas. Estas imágenes arruinadas y los mensajes inconexos sobre los espacios elegidos hacen visible la naturaleza fantasmática del territorio estadounidense, construido a partir de la expansión imperialista, el genocidio, el desplazamiento indígena y la esclavitud negra. Procesos simultáneos que solidifican la frontera para convertirla en un método de exclusión racial y migratoria. Esparcidos por toda la geografía, estos sitios permanecen apenas visibles, incluso cuando están a vista de todos. El proyecto revela cómo esas zonas de anomia han marcado la historia y la geografía de los Estados Unidos desde sus inicios, desde las reservas de nativos americanos del siglo XVIII hasta los centros de detención contemporáneos, así como la conexión estructural entre ellos. Las geografías de la esclavitud, la detención y el despojo proporcionan oportunidades para notar que el derecho a ser humano llevaba una historia de encuentros raciales y prácticas innovadoras de la diáspora, que de hecho espacializan los actos de supervivencia. A partir del concepto de contravisualidad de Mirzoeff, In Plain Sight crea un arco de regímenes visuales y desobediencia que sitúa el dominio colonial sobre los territorios y las resistencias contravisuales de las poblaciones racializadas. Los días 3 y 4 de julio del 2020 los datos recopilados se iban transmitiendo en tiempo real en un sitio en línea, lo que democratiza eficazmente el acceso a la información. A medida que la información fluye, el aire que la alberga gana nueva agencia en la búsqueda de una nueva arquitectura colectiva para desmantelar la infraestructura física de exclusión y control. El centro de detención no debe ser visto exclusivamente como un hecho histórico o como una excepción reservada solo para el refugiado inhumano o desplazado, sino como el paradigma y la ley del espacio político que habitamos. En este espacio, el proyecto cuestiona la existencia del centro de detención como una anomalía y lo comprende como un modo de relación con el que ahora se está convirtiendo en la norma. Es precisamente la separación entre la vida y la ley, entre el ser humano y el ciudadano, lo que da origen al centro de detención. Si la división de la soberanía y la vida nuda define nuestra política actual y todo el tiempo que nos rodea, entonces es precisamente contra esa separación que la unión de estética y política de este proyecto se vuelve particularmente significativa. En lugar de simplemente colapsar o igualar las dos esferas, In Plain Sight las coloca en una relación de indeterminación, un acto que transforma su práctica en un sitio de reinvención perpetua de cada una de ellas. Y me gustaría terminar compartiendo el vídeo que esos 2 días 3 y 4 se retransmitió en su página web desde esta locación y que es un trocito editado del vídeo total y está diseñado por el artista Adam Cooper Terán y cuenta con Susan Stryker, quien eligió el lugar, y con Carolina,
la persona que acaban de ver en la foto y a la que van a conocer en el vídeo, y por mí misma. Hi, my name is Susan Stryker, and I'm a filmmaker and historian. And I think that if the incarcerated and detained are to be truly free, those of us on the outside must release ourselves from the fears that we often project onto them that have resulted in their detention and imprisonment. And I chose Eloy. No se llama Eloy, se llama infierno. Ese infierno no debería ni de existir en la tierra. Y no nada más ese, todas estas cárceles que están en Flores, en Eloy, eso no, esas personas que supuestamente están cuidando o están deteniendo a las personas no tienen la capacidad ni para cuidarse ellos mismos. Porque cuando se está peleando la gente o cuando están abusando a una chica trans, no la defienden, al contrario, la criminalizan más. Entré en el año 2009, entré un 10 de enero a las 6 de la mañana, salí el 12 de abril del 2012 a las 3 de la tarde. A mí me encerraron 6 meses en segregación, donde me estaba volviendo loca. Yo no quería estar en ese lugar. Mi nombre es Carolina López y soy una mujer transgénero mexicana, afrodescendiente. Yo me considero afrolatina, pero prácticamente nunca he estado en un closet, siempre he sido yo. Y eso a mí me ha traído muchos problemas con mi familia. Así es que desde los 10 años que no estoy con mi familia por querer vivir mi vida, una vida que es justa para mí y justa para quien fuera, para cualquier ser humano. Así es que desde los 10 años soy yo. As the COVID-19 pandemic pushes more and more of our collective life online, it brings together in virtual spaces like this one, places that are physically or geographically separate, as well as things that happened in August 1966 at the corner of Turk and Taylor. Trans women, street queens, gay hustlers, queer kids abandoned by their families, and other marginalized people fought back against police oppression at an all-night restaurant once located there, Compton's Cafeteria. Un centro privado de detención ocupa hoy este lugar. El centro está operado por Geo Group, compañía matriz de Korsebek, encargada del centro de detención Eloy. Ellos manejan la mayoría de los centros de detención de migrantes para ICE en la frontera de Estados Unidos y México. Son los encargados de encarcelar a los menores no acompañados. Según su página web, proveen servicios de supervisión comunitaria. Que un sacerdote, un cristiano, lo que fuera, que me escribiera. Y nadie me escribió. Esto es un arma para mí. Esto es algo que me hace crecer como persona. ¿Sí me entiendes? Que me escuches, que me grabes, que me estés viendo desde donde estés ahorita, me hace fuerte. Viene de abajo y no la van a detener. Viene de abajo y viene para defender. Viene de abajo y no la van a detener. Carolina, mariposa, sin fronteras, dispuesta a luchar. Todavía falta luchar por las afroamericanas, afrodescendientes, trans latinas, trans negras. Escucho su grito de auxilio y ese grito de auxilio me hace fuerte para luchar. Espero que la demás gente que no sea LGBT escuche también ese grito de auxilio y se solidarice para que el mundo pueda cambiar y ya no haya más gritos de auxilio, sino de alegría. Sin fronteras, dispuesta a luchar.
Gracias y perdón por las dificultades técnicas. Y ahora sí, me encantaría sus preguntas, comentarios. Sí, muchas gracias. Al contrario, Ana, dificultades técnicas no noté muchas. Creo que se escuchó bastante bien y se pudieron ver bastante bien las imágenes, los videos y los audios que compartiste. Pues no sé, Rodrigo, si querías comenzar con algún comentario o hacemos una ronda de preguntas a quienes están en el Zoom. Preguntas, comentarios, reacciones, en fin, a la presentación de Ana. Bueno, también las personas que estén siguiendo en Facebook pueden preguntar y nosotros tomamos sus comentarios y siempre que sean decentes, los reproducimos en la conversación. Yo solo quisiera comentar que como que me parece, cuando mostraban las imágenes de estos artistas con estas pinturas en vapor de agua, recordaba las intervenciones de Raúl Zurita en los años 80, creo que en Los cielos de Nueva York, que también escribía, pero en este caso eran aviones que escribían algunos versos de Purgatorio y Anteparaíso, digamos que son dos poemarios escritos durante la dictadura chilena y que tienen que ver con el encierro literal de prisioneros políticos y con el encierro colectivo que produce una dictadura en la vida social, en el territorio, en las relaciones personales, etcétera, ¿no? Y creo que esto que planteabas, digamos, de una contravisualidad, yo me preguntaría, me pregunto por este gesto de poner en el cielo estas frases inconexas con lo que está sucediendo en la tierra, en el desierto, ¿no? Como digamos si fuera como una especie como de ascensión del dolor y ascensión del encierro y ascensión de la desposesión, de la brutalidad policíaca, etcétera, a este lugar, digamos, que quizás en nuestro imaginario está relacionado en alguna medida con las figuras divinas, el paraíso, lo trascendente, quizás, ¿no? Y entonces ahí pensaba si eso es un gesto de contravisualidad o no habría que también excavar la tierra, ¿no? En el sentido, digamos, que quizás esto está muy marcado por ese paisaje terrestre desértico, ese paisaje terrestre desértico mortal para migrantes que atraviesan la frontera de Sonora con Arizona, y también transformado, digamos, esos espacios también transformados en mercancía por esta especie de corporaciones del encierro que existen en los Estados Unidos y habría que decir en otras partes de América, en América Latina, en muchos lugares, por ejemplo en Chile, para volver a citar ese país. Entonces, digamos, yo me pregunto si el cielo es el lugar adecuado por una contravisualidad con respecto a este paisaje, a estas infraestructuras del encierro. Solo sugiero, digamos, como para quizás iniciar la conversación. No quiero interrumpirles, me gustaría que siguieran hablando, pero solo para decirte y apuntarte, ¿no? Que, o sea, claramente antes de la mirada se encuentra el espacio, ¿no? El espacio donde mirar. Entonces esa contravisualidad requiere eso, removal, ¿no? El salir del espacio, puesto que el espacio ya está colonizado por una manera de ver y de mirar, ¿no? Y si me mandáis antes una pregunta, ¿no? De Macarena Gómez Barris, que habla de submerged views, miradas desde abajo. Claramente esto es otra manera de ver y de aproximarse desde arriba, desde la presentación, de que justamente la mirada en este espacio siempre es posterior al espacio mismo, ¿no? Que se crea como espacio nulo, como espacio sin nada. Pero obviamente las otras perspectivas serían las mismas. Gracias. Me gustaría oír el resto. Sí, muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Ana. Tengo yo también algún comentario, pero si les parece, iniciamos una ronda. A quienes están por ahora en el Zoom, pues con el gesto, la reacción, pueden solicitar la palabra y pues yo iré
solo por una cuestión de orden, pues ir dando la palabra a quien quiera decir algo, ¿sí? Entonces siéntanse en confianza de solicitar la palabra, ¿sí? Sí, me parece que tenemos a Daniel. Sí, adelante. Sí, hola, muy buenas noches y antes que nada agradezco muchísimo la presentación porque ha sido no solo sugerente y algo que te hace pensar, sino bastante emotiva. Es algo que creo que toca las fibras, ¿no? De como siendo una persona, ¿no? Un ser humano. Y hay tengo primero una duda, ¿no? Mencionabas sobre una violencia sin sujeto y bueno, no puedo entender particularmente, ¿no? ¿A qué te refieres con una violencia sin sujeto? No sé si entenderla como una violencia institucional o más allá de una institución o que implica diferentes tipos de instituciones. ¿Y qué es este sin sujeto? ¿Qué es un sin sujeto o cuál sería esta concepción o comprensión del sujeto? Y otra es que toda esta presentación visual de las palabras en el cielo, estas frases inconexas en el cielo, me parecen sumamente potentes y fuertes, porque a veces no, o sea, la idea simplemente de hacer voltear y girar la cabeza también es como mover también la espacialidad, ¿no? Incluso a un sujeto moviendo la cabeza hacia arriba, pierdes equilibrio o sueles generarte cierto desequilibrio, ¿no? Me recuerda mucho a un texto, no digo, no es igual, ¿no? Pero me recuerda mucho a un texto de Luis Rafael Sánchez, un escritor puertorriqueño, que escribía un cuento llamado La guagua aérea, en el que trataba de migrantes, bueno, en este caso migrantes de otro tipo de migración, porque estaban dentro de un avión, en un constante ir y venir. Y es en este espacio aéreo, en el ir y venir, en este espacio en el que no están en una ida o en una vuelta, sino en una especie de guión, en el que se rompe el silencio, ¿no? Ahí lo dice, la risa comienza a romper como burbujas el silencio. Y creo que también esto es, de alguna forma, colocar voz, colocar palabras, colocar algo, una ruptura en un espacio que se cree, pues, de alguna manera no habitado, ¿no? Y es habitar ese espacio que a fin de cuentas no sé si decirlo idealmente, pero que todos miramos el mismo cielo, independientemente de dónde estemos, ¿no? Y nada más. Muchas gracias. A ti por todos los comentarios y las preguntas. Muchas cosas, ¿no? Me haces pensar, por ejemplo, pues en la opacidad claramente, ¿no? que este proyecto tiene. Así que el derecho a esa opacidad, ¿no? que reclama Glissant y que crea o prolifera de forma positiva la diferencia, porque hay una opacidad en el formato y el lenguaje de los mapas, ¿no? Los artistas rompen completamente la naturaleza descriptiva o analítica que normalmente tiene un mapa para crear otra manera, ¿no? Otra cartografía que te une de diferentes modos y que a la vez te ubica, te relaciona. Y por supuesto se incluyen frases poéticas, repeticiones, secuencias de palabras aparentemente sin sentido, ¿no? Ahí está el lenguaje Odam y otros lenguajes indígenas de comunidades encerradas, etcétera, ¿no? Así que se desarticula completamente el lenguaje descriptivo y se crea una asociación libre desde quien lo lee o lo mira, pero a la vez es un texto que va representando a los Estados Unidos. Eso por una parte. Después, me has preguntado muchas cosas, pero voy a volver un poco a tu pregunta inicial, ¿no? Y claramente es una violencia física, ¿no? Como obviamente toda la presentación implica una violencia sobre el territorio, el paisaje, y podemos hablar de muchas más maneras, ¿no? Porque no solamente los migrantes desaparecen, mueren en el desierto, sino que antes de llegar ya han sufrido distintas maneras de violencia, que incluso en esos pueblos no solamente no sufren la violencia de lo que sería el crimen autorizado, sino de las mismas corporaciones agrícolas. Ellos normalmente tienen que esperar en pueblos de la zona y les pagan entre 1 y 5 dólares
de donde se descuentan la comida y la cama a la semana por trabajar en los campos. Frente a eso, obviamente, en el otro lugar no es que la gente no pase, ¿no? Pero pasa sin derechos y en un espacio de precarización que durante el COVID se ha intensificado, ¿no? Y que sigue llenando, obviamente, todos los supermercados, etcétera, etcétera. En cuanto a la mirada desde dentro, el cielo permite que las personas desde dentro de los centros pudieran ver esas imágenes. Y eso claramente se da porque nadie sabía que esto iba a ocurrir, excepto los que estábamos, los que éramos participantes del proyecto. Incluso mientras estábamos enfrente del centro, tuvimos que no dar 1000 vueltas para poder saber a qué momento iba a aparecer el avión, etcétera, etcétera, ¿no? Así que eso impedía que pudieran recluirlos más y se pudieran ver. En cuanto a la violencia explícita de ese lugar, la frontera es un lugar completamente contestado, ¿no? De muchas maneras, simbólico desde el sentido en el que el muro es una prisión, la prisión es un muro. Esa frontera se crea justo después de que los estados del norte han liberado completamente y han acabado, han abolido la esclavitud, de modo que los estados del sur están evitando, sobre todo, que haya una fuga de personas negras hacia México, ¿no? Así que desde siempre ha habido una relación. Sin embargo, al llamarlo crisis, ¿no? Y parece que estamos siempre como en un momento de crisis, obviamente se elimina esa historia, todas estas complejidades que ocurren y operan, pero hay una justificación constante en una ilegalidad amplia, sin sujeto, a eso me refería. De modo que siempre hay una amenaza que viene del sur, ¿no? Esto obviamente no solo ocurre en este país, ahora mismo todo el mundo está hablando de refugiados ucranianos en todos los espacios, desde todos los frentes, ¿no? No hay ningún cuestionamiento de si son refugiados o no, lo son. Y por tanto, como refugiados necesitan tomar refugio. Eso aquí no existe y aparece, ¿no?, en todos los espacios, desde los políticos que cada día hablan de, obviamente, personas que cortan la cabeza, mujeres, ¿no?, que vienen a tener niños a este lugar, ¿no? Y hay toda una serie de criminalización donde el inmigrante claramente se ha convertido en el criminal global, ¿no? No solamente aquí. No sé si contestaba a tu pregunta, que era muy amplia. Sí, sí, gracias, gracias. Sí, ya me voy dando una mejor idea sobre esta idea de una violencia sin sujeto, ¿no? De alguna forma también el sujeto no está siendo reconocido dentro de... Completamente, ¿no? Es decir, esa imagen siempre está enmarcada en un marco, normalmente en un marco de guerra, y ese es el lenguaje que se utiliza una y otra vez. Gracias, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Ana, muchas gracias, Daniel. Si alguien más quiere participar, pues siéntase en confianza de hacer la señal que nos permite Zoom. Sí. Bueno, pues adelanto yo un poco algunas ideas, van un poco, digamos, en la línea de la conversación. O sea, por un lado me gustó y, digamos, me llamó mucho la atención la idea de contravisualidad, ¿no? Pero sobre todo porque, digamos, al ver las imágenes que nos compartía Ana y un poco relatándonos estas experiencias, estas intervenciones artísticas, me daba también la impresión, y creo que más o menos lo dijiste o usaste alguna fórmula de ese tipo, en realidad lo que tenemos delante nos resulta invisible y da la impresión de que estas intervenciones pues, nos hiciera ver lo que en cierto sentido vemos y no vemos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y que son como, o sea, son como intervenciones mínimas, por decirlo así, es decir, es un pequeño movimiento, un pequeño gesto, quizás algo así como un cambio de ángulo, ¿no? Como decía Rodrigo, ¿no? De abajo arriba, o no sé, o del infierno al cielo, quizás, ¿no? Pero, digamos, ese pequeño gesto al mismo tiempo posibilita la mirada, ¿no? Entonces, bueno, me preguntaba si, digamos, cómo se podía pensar, ¿no? Ese asunto de ver a través de pequeñas intervenciones, ¿no? Más que grandes relatos o grandes obras o grandes, ¿no? Cuestiones, ¿no? Ese es un punto que me llamó mucho la atención. Y el otro que también me hizo pensar, va un poco con lo que comentaba Daniel hace un momento,
digamos, de esta idea de una violencia sin sujeto, y porque también, y creo que en tu exposición, Ana, eso se ve muy claramente, digamos, también hay una perspectiva militar, ¿no? Digamos, una presencia militar y una presencia económica, ¿no? ¿No? Digamos, hay, por ejemplo, cuando leemos estudios, ¿no? sobre la disposición violenta, ¿no? Las disposiciones violentas, etcétera. Bueno, hay un interés económico, digamos, hay algo que se busca al desposeer, hay algo que se busca al extraer, hay algo que se busca, ¿no? Y bueno, pues sí hay alguien, digamos, ¿no? Hay alguien que de alguna manera recoge aquello que se está quitando, etcétera, ¿no? Entonces, un poco, bueno, te comparto este par de reflexiones por si tienen alguna resonancia en ti. Totalmente, Sí. Antonio. La verdad, o sea, yo creo que lo que estás diciendo es esencial, ¿no? Que los regímenes visuales coloniales normalizan una visión extractivista. Y esa visión facilita pues, el capitalismo de expansión, ¿no? Y especialmente en territorios indígenas que son ricos en recursos. El muro en el Organ Pipe, del lado de los Estados Unidos, ha dejado el único ojo de agua en 65 kilómetros a la redonda. Las torres Elbit de Elbit System son israelíes, que también es un muro que se mueve en base a esos recursos, ¿no? Así que claramente están conectados, pero yo creo que esta estructura visualizada de dominación, o sea, por ocultación y desaparición, ¿no? Que veo y que no veo, y cómo me ven y no me ven, un poco como decía Daniel, ¿no? Porque el ver es también verse en todas sus representaciones, es una formación muy, muy poderosa, ¿no? Y el actual régimen combina la soberanía calculada, ¿no? Quién tiene y no esa soberanía, en qué partes del territorio, con la necropolítica, ¿no? Tienes una amalgama de política y guerra de manera intensa, y eso ha invadido la forma en la que aprendemos, ¿no? Y en la que representamos nuestro campo de experiencia. Y ese es el proyecto del Estado-Nación, ¿no? Es el Estado corporativo actualmente, es el régimen imperial de frontera, es el complejo industrial de prisiones, y todos ellos ocultan el modo de ver, ¿no? Y el dominio depende del control sobre la mirada. Así que, por ejemplo, en México, bajo los sexenios de Calderón y Peña Nieto, los medios de comunicación y la industria cultural mexicana, ¿no? multiplicaron la violencia. Y al mismo tiempo se da una exploración por parte de miles de creadores mexicanos, más y menos conocidos, sobre los límites de la estética, ¿no? En relación con la política, la violencia, el cuerpo político en sí. Y, por ejemplo, si pensamos, ¿no? en Tempestad, de Tatiana Huezo en el 2016, tienes justo esa mezcla. Si piensas en La libertad del diablo de Evaristo González, El guardián de la memoria de Marcela Arteaga, ¿no? Lo que está pasando ahora mismo, el documental mexicano es impresionante, pero también en Sin señas particulares. ¿Y qué te dice que el Estado mexicano, ¿no? y la academia en sí mandaran Tempestad, como han mandado Sin señas particulares, ¿no? que es un viaje, hablando de opacidad, ¿no? O sea, es un viaje de norte a sur, y una voz te va contando un testimonio de violencia que ocupa todo el territorio y a quien nunca ves, ¿no? Puede ser cualquiera. Y es la academia la que manda Tempestad para representar a México en los Goya y en los Oscar. Igual que ha mandado Sin señas particulares, ¿no? Un país que después de el plan Mérida ha hecho exactamente lo mismo que hizo este país, ¿no? Ha cerrado los puntos de entrada seguros, lanzando a todos los migrantes y también ocasionando la militarización de otros territorios que ocasionan, ¿no? la ilegitimidad de distintos espacios que obviamente están tomados por la impunidad. Y sin embargo no hay una utilización constante, pero esto obviamente se da en todos los espacios. Y eso es lo que están haciendo también en Plain Sight, ¿no? Que era justamente lo que está diciendo Daniel. No sé si he contestado a tu pregunta o te he dado más ideas. Sí, sí, muchísimas gracias, Ana. Sí, digamos, son cosas como cuestiones sutiles, ¿no? Que es como, me da la impresión de que el proyecto supone como el armado de un conjunto de hilos, ¿no? Que, bueno, pues uno se va haciendo una imagen, ¿no? Pero es siempre como una imagen fragmentaria, ¿no? Por la complejidad que tiene, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Veo que Verónica está solicitando la palabra. Adelante, Verónica.
Hola, buenas noches. Gracias, Ana, por la intervención. Eh, esa relación entre arte y violencia que estás viendo todo el tiempo llamó muchísimo mi atención respecto a cómo se ven esos cuerpos y las intersecciones que te estás pensando pues, sobre raza, sexualidad, partiendo como estas visiones coloniales, ¿no? Que habitan en la visión de las cárceles de mujeres y cómo el arte es una contrarrespuesta a esa deshumanización y sí, como de la vida y de la realidad que tienen, vamos a llamar o sobrevivientes, como sí, ante este estado negligente. Bueno, negligente no, de hecho muy militarizado y de hecho muy fuerte, ¿no? Más que en ese tipo de aspectos. Entonces a mí me llamó muchísimo la atención cómo vas tejiendo dentro del arte también esta relación con lo visual que tiene que ver con cuerpos específicos que tienen unas estéticas particulares también, ¿no? Y el simple hecho del cuerpo allí racializado tiene un peso en la migración. Y ahora que mencionabas lo de Ucrania, entonces como ahora que es los refugiados, no sé qué, pero pues es bastante evidente como la diferencia entre esos, como dice Judith Butler, esos cuerpos que importan y los que no. Entonces a mí me llamó muchísimo esa atención, como el arte es una contrarrespuesta, pero está ligada mucho al cuerpo y a la posibilidad de ser dentro o de ser en ese cuerpo. Ya no tengo nada que añadir, efectivamente. Solo decir, efectivamente, ¿no? El capitalismo de vigilancia racial es el que opera no solo aquí, sino en todas las fronteras externalizadas, ¿no? Que es lo que estamos haciendo. Y obviamente, igual que nosotros entrenamos a ejércitos en otros lugares, a la patrulla fronteriza la está entrenando el ejército israelí, ¿no? Así que hay que pensar mucho de dónde viene, cuál es el origen y cuál es la estructura inicial, es decir, qué frontera legitima otras. Y no se puede nunca olvidar esos espacios, ¿no? Aunque los sistemas de militarización sean similares completamente. En cuanto a la inclusión, ¿no? De ese cuerpo racializado, que siempre es una amenaza y vive desde esa presión, ¿no? De constante negociación. Yo he mostrado un mapa, lo puedo mostrar otra vez, donde la frontera es una frontera que se expande hasta dentro del territorio, ¿no? ¿Eso qué significa? Que cada vez que yo voy desde mi casa a mi instituto, a mi escuela secundaria, cada vez que voy a comprar, yo tengo que enseñar mi documentación. Es decir, yo tengo que negociar mi identidad con la persona que me pregunta y tiene derecho a preguntarme. Obviamente, la comunidad OTAN no solamente es el espacio más militarizado, sino que junto a la comunidad migrante son los que más agresiones verbales, físicas, harassment en general sufren por parte de la patrulla fronteriza, ¿no? Donde los cuerpos claramente aparecen unificados por el mismo espacio, aunque también eso está creando nuevas redes, ¿no? Y que yo creo que es un poco lo que decía Rodrigo antes, es decir, cómo se sigue reescribiendo el espacio en base a solidaridades necesarias. Lo mismo la carencia del agua. O sea, no se enseña otro espacio, pero da mucho para hablar. Yuma, que es a donde llegan, ¿no? Los jornaleros mexicanos a trabajar en campos de lechuga, de dátiles y de heno, exporta lechuga, dátiles y heno a todo el mundo, ¿no? Incluido Saudi Arabia. Estamos en un desierto. Así que tomamos el agua del río Colorado para exportar lechugas y esas lechugas no son todas las lechugas de McDonald's mayoritariamente, etcétera, etcétera. Así que son capas y capas. Y a su vez esos niños no tienen derecho a entrar en la escuela, no tienen los padres, tienen que combatir eso. Es decir, ya podemos ampliar, como tú dices, a muchos más lugares, ¿no? Y estamos en un estado donde es uno de los pocos estados que tiene una ordenanza de lengua, ¿no? En el momento en que al estudiante se le institucionaliza, solo se le enseña en inglés. Es decir, el Estado ha decidido que ese estudiante no puede hablar con su familia en español cuando vuelve o cruza la frontera, ¿no? Es un cuerpo que se ha criminalizado con la ley SB 1070, la 1070, por la cual cualquier policía, porque ahora mismo no solo es la patrulla fronteriza, sino cualquier policía o agente de seguridad puede detenerte y preguntarte cuál es tu estatus. Y obviamente esa detención se basa en una apariencia, ¿no?
Ya. Y estamos en un estado donde se ha criminalizado el conocimiento, es decir, no te estoy hablando de que no se pueda enseñar a Paulo Freire, que no se puede, pero no se puede enseñar a García Márquez, no se puede enseñar a Isabel Allende en el high school. Es decir, se criminaliza la cultura, el cuerpo, el idioma, en todos los espacios, ¿no? Es un estado colonial. Hay algo, perdón, que yo quisiera mencionar ahí. Cuando tú hiciste una presentación en el seminario sobre intemperie, que fue un seminario que se hizo el año pasado, algo que mencionaste es que eran los lugares de detención de los migrantes estaban fuera de la vista de las ciudadanías en Estados Unidos, ¿no? O sea, tenían este rasgo de estar apartados y que la intervención artística, entre otras cosas, quería ser como, era como una proyección de aquello que no era visible, ¿no? Pero lo interesante es que justo en la frontera, cuando se pasa al lado mexicano, no se puede decir que los migrantes sean invisibles, son hipervisibles. Entonces hay como una, digamos, hay un régimen visual dúplex en el que incluso cuando México lo transformaron en tercer país seguro, entre comillas, lo que hizo fue fundamentalmente producir un agolpamiento de migrantes en la frontera. Ya eran visibles, pero ahora son comunidades de 60.000, 70.000 personas en ciudades fronterizas de por sí ya precarias desde antes, ¿no? Eso digamos, como que ahora que te escucho, recuerdo también lo que dijiste y lo que ahora acabas de decir, me sorprende, digamos, pensando que lo colonial no es solo Arizona, Estados Unidos, sino que es un régimen, es una formación transnacional, ¿no? Que crea en México una especie como de hiperexposición del migrante o del que solicita refugio, y en Estados Unidos, unos kilómetros, o sea, pasando al otro lado, lo oculta de la mirada, ¿no? Como si fuera, como digamos, si fuera, hubiese como una especie como de un guión fílmico, o sea, si fuera como una película de miedo, de terror, de fantasmas, no sé. Totalmente. Y te voy a dar otro ejemplo, ¿no? Pero primero te voy a contestar a varias de las cosas que estás diciendo, ¿no? Está claro que todo el aparato militarizado y de la industria de la seguridad en el lado de México funciona justamente como han utilizado el desierto, ¿no? Como un deterrence, es decir, una disuasión. Así que la visualización de la precariedad de la vida es necesaria según el proceso de militarización para que el migrante no vaya, ¿no? Esto se usa también en el 2018 separando las familias. Y desde el Estado americano se dice no vengan, porque van a separar a sus niños, ¿no? Y esto es lo que se ve al otro lado y lo que se repite una y otra vez. Es decir, el miedo, la presencia absoluta. Tú te sientes en una cárcel. No es un muro, es una cárcel completamente tomada. Del otro lado, claramente, hay una diferencia completamente segregada, igual que había en la mina, ¿no? Igual que había en el pueblo de Ajo, donde había un pueblo anglo, un pueblo indígena y un pueblo mexicano. Claramente el acceso al agua, a las carreteras y a cualquier otro servicio social sigue estando igualmente segregado. Es decir, no es una cuestión de que en las ciudades no estén solo los centros de detención, es una cuestión de que en las ciudades hay más servicios que hay en todas las zonas rurales. Es decir, esto no solamente funciona dentro de ciudadanos y no ciudadanos, sino que esta segregación opera a todos los niveles. Por supuesto, en un país donde la segregación económica está completamente relacionada con la raza, ¿no? Y la posibilidad de haber acumulado riqueza. Pero efectivamente aquí tienes que conducir 2 horas para poder ver a la persona de tu familia que está encarcelada. Eso que implica para una familia que tiene que ahorrar para, uno, porque no hay medio de transporte público, ¿no? Es decir, tienes que llevar el coche, después tienes que pedir un día libre, puesto que vas a tardar todo el día. Segundo, cuando intentas entrar al centro de detención tienes que esperar, a veces no han notificado la llegada, puedes esperar hasta 4 horas y no hay ningún lugar con sol, yo no sé, o sea, con sombra. Yo no sé si habéis visto la foto anterior, ¿no? Igual que no hay agua. Y los únicos centros alrededor de comida son cadenas. Es decir, es un Subway, es un McDonald's y toda esa ciudad, Florence, es una ciudad que tiene más personas encarceladas que habitantes dentro de la misma ciudad. Y los habitantes son las personas que trabajan para el centro industrial. Y obviamente son espacios donde ya ha habido una desindustrialización, ¿no? Precisamente porque la minería entró y salió. Y antes de esa industria minera había una extracción mucho más local y más sostenible que desaparece completamente, ¿no? Cuando esa industria se va, precisamente porque hay una resistencia
y hay una serie, ¿no?, de sindicatos y demás, deciden irse a otras partes del mundo, ¿no? Ya se permite extraer desde otros lugares. Esa desindustrialización crea una carencia de trabajo de recursos que hace que la entrada a la patrulla fronteriza, el trabajar dentro de un centro de ICE, sea una de las pocas opciones de trabajo, ¿no? Y esto, si lo miras desde el otro lado, ¿cuáles son las opciones de trabajo de gente joven en Sonora, en toda la frontera o en el norte, ¿no? Así que estamos hablando de una precarización que crea claramente distintas segregaciones laborales, ¿no? Lo que sería el proletariado del crimen organizado o el proletariado del complejo de seguridad, y habría que ver cómo están relacionados, por supuesto. Y solo un dato, ¿no? Para entrar en la patrulla fronteriza en nivel básico, lo único que necesitas es un título de instituto, de secundaria. No te hacen ningún background check, absolutamente ninguno, por eso hay tanta gente que ha sido sacada del ejército por determinados problemas y acaba entrando en la patrulla fronteriza, ¿no? Así que la militarización también es eso, la entrada de personas que han sido expulsadas del ejército de guerras de Afganistán y de Irak y han entrado en la patrulla fronteriza en puestos de control, pero el sueldo de entrada solamente con un título de secundaria y sin ningún background check son $75.000 al año. Y, por supuesto, el mejor seguro médico que puedas tener y una de las mejores pensiones. Es decir, ellos cobran más que un profesor en mi universidad. Tremendo. Pues muchísimas gracias a ambos. Sí, yo también tengo la carita que pone Héctor en su pantalla. Rodrigo, no sé cómo estamos en Facebook, si hay algún comentario o algo que quieras transmitir aquí a este espacio. Estamos en tiempo. Tenemos unos minutitos todavía, ¿eh? Sí, tenemos unos minutos. Si quisieran hacer. Héctor, ¿quieres tú participar? Bueno, Patricio. yo quería nada más una imagen, digamos, que me llegaba durante tu presentación y creo que de alguna manera también con las participaciones de los que están acá y pensaba como cierta ambivalencia o fuerza ambivalente que aparece en este desierto frontera, digamos, por un lado, porque es el lugar, digamos, de constante desplazamiento por los migrantes, pero por otro lado, porque también están estos habitantes, digamos, aquellos que habitan su tierra, como son los Tohono O'odham, pues, y de alguna manera pues esta industria carcelaria que se planta de alguna manera en esa ambivalencia, pero no es que la corte, sino creo que se suma también, digamos, como en una especie de distintas fuerzas que están en disputa, pero a la vez otras fuerzas que entran en redes, como lo decías hace rato, y pensando un poco también como en este juego de ambivalencias y estas redes que creo que se generan y que quizás no son tan visibles para el Estado, bueno, Estado o la empresa que genera esta industria carcelaria también. Pero pensaba mucho en lo que en Ofelia Cepeda, esta poeta que nos pusiste, y pensaba mucho en el segundo poema de la niña con sus vestido de fiesta y con sus botas rosas. Y claro, pensaba en esa hermosa manera también de cómo ella y claro, con el mundo que ella al que pertenece y la acompaña, digamos, piensa eso, en el gesto de esta niña en donde, por un lado, también esta ambivalencia de preguntarse, bueno, me parece a mí como pregunta, si se da cuenta de esta otra forma, digamos, de extracción, así, de venir de la extracción, que sería como cierta forma del desarraigo también en los habitantes nativos, como, bueno, en este caso como serían los Tohono, pero al mismo tiempo, esta otra pregunta que es, quizás sí lo sabe, digamos, claro, está hablando de un saber, una dimensión otra del saber, en donde, porque a pesar de todo, juega y disfruta, digamos, hay algo de ella que continúa, o uno se preguntaría, que sobrevive también de todo ese mundo, ¿no? Entonces, claro,
me aparecía la pregunta si es que ahí, digamos, lo que hacía Ofelia Cepeda era quizás una especie de juego ambivalente también en señalar o avisar quizás sobre un desarraigo por venir o no, o avisarnos o hacer como una especie de contraaviso quizás sobre un arraigo que logra sobrevivir también a pesar de esa plantación y digamos, de esta lógica tan perversa que se vive en esa realidad de este desierto vuelto frontera de esta forma. Y sí, bueno, nada, me parecía como muy conmovedor y nada, quería compartirlo. Gracias. Gracias. Totalmente, ¿no? Y es una colección de 15 poemas con 15 imágenes, si quieres luego te las puedo mandar, pero para mí ese poema fue esencial, ¿no? Porque hablábamos antes de la violencia y la retórica de la crisis, ¿no? De un evento no da cuenta de las vidas dentro de este territorio. Y es justo ese poema es eso, ¿no? O sea, el concepto del hecho de vida, que decía Lore Berlán, pero en general es una circunstancia de vida, ¿no? Así que lo que para otros es una crisis es meramente lo que viven día a día, ¿no? Las personas que viven en este territorio. Y obviamente no solamente se puede pensar desde el ser desechado, el que es convertido en moneda de cambio, sino la persona que se levanta, vive, juega, tiene hijos, familia, hace, ¿no? asados, etcétera, etcétera. Construye murales, construye imagen, construye poesía, ¿no? Y yo creo que la posibilidad radical de la creación es necesaria, y de ahí la idea del juego, ¿no? Y la idea de una niña. Pero yo creo que estás completamente acertado. A mí también me atrapa desde esa perspectiva, ¿no? Te obliga a mirar desde otro lugar y sobre todo básicamente te enseña que lo que hacen todos los días es enseñar a vivir, ¿no? Como decía la refugiada, ¿no? Los palestinos se levantan todos los días para enseñarle al mundo cómo vivir. Yo creo que el territorio de esta geografía es muy similar en ese sentido. Y luego en cuanto al pueblo donde vivo, que es una ciudad, Tucson, todos los jueves se reúnen en un tiradito que es uno de esos centros no reconocidos por la Iglesia Católica, pero es uno de esos santos de frontera. Toda la comunidad se reúne para decir los nombres de las personas encontradas en el desierto. Si no tienen un nombre van a decir desaparecido, desaparecida, y el resto, ¿no? dice presente. Así que eso es un acto de hospitalidad radical que ocurre todas las semanas en este pueblo desde que comenzó toda la crisis, ¿no? Desde los años 90. Y como esas podría decirte muchísimas. O sea, Tucson es el lugar donde más organizaciones no gubernamentales hay en todo el país, muchas de ellas de arte y arte colectivo, y obviamente eso se relaciona con que no hay ningún contrato social por parte del Estado. Gracias, sí. Bueno, ya estamos sobre la hora. Queremos agradecer a Ana su participación, la exposición, y bueno, y a todos quienes participaron en el Zoom, en Facebook, y también invitarlos a la siguiente sesión, que va a ser el jueves 28 de abril, a la misma hora, de 18 a 19:30, si es que no tenemos problemas técnicos como esta vez, que está a cargo de Adriana Salazar, artista plástica y también yo diría que teórica del arte y de la intervención estética. Su intervención se llama Invocando a las aguas expulsadas y se fundamenta en un proyecto que ella realiza ya desde hace varios años en el lago Texcoco, en el Estado de México, donde ahora además están, bueno, no solo las aguas, sino que también los aeropuertos, los aviones, las conexiones internacionales, el turismo, etcétera, ¿no? Bueno, yo de nuevo te agradezco, Ana, y les agradezco a todos haber participado. Y esperamos que se conecten y participen, estén con nosotros el jueves 28 de abril y con Adriana Salazar. No sé si, Antonio, tú quieres. No, nada, enviarles un abrazo a Ana y a todos quienes están por aquí, y nos vemos muy pronto para continuar con la conversación. Ana, ¿tú quieres? Yo solo quiero darles las gracias, de verdad, por haber creado, ¿no? este espacio de compartir en un momento tan crítico en el cual estamos todos, así que cualquier espacio de comunidad es extremadamente agradecido. Solo les quiero extender las gracias y de nuevo gracias por haberme invitado a abrir este congreso que parece increíble ya desde el inicio. De verdad, felicidades.
Gracias, buenas noches y esperamos, nos vemos pronto. Hasta luego, gracias. Mucho.